Comienza A la Izquierda Late el Corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad. Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales. A la Izquierda Late el Corazón. El accionar parlamentario cerca de la gente. Me pasaron tantas cosas y no me acuerdo de nada, solo del viento y tus ojos, de llorar a carcajadas. No sé cuánto habrá pasado desde cuando te leía. Nunca quise darme cuenta que no era idea mía. Buenos días a toda la audiencia. Nos encontramos en un programa más de A la Izquierda Late el Corazón. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Muy buenas mañanas para todos y todas. Bien, empezó una pequeña lloviznita, hace frío, hay que salir abrigado, cuidarse de esas gripes tremendas que están sucediendo a distintas personas que seguramente ustedes también tienen en su entorno. Así que... Y hubo un sismo. Hubo un sismo, parece, sí, ahí cerquita de Atlántida, Sí. 11 kilómetros. Pero bueno, mis peores pesadillas apocalípticas. Horrible, Yo soy sí, de esa raza de gente que suele imaginarse, ¿no? Que va a caer un cometa, bueno, se empiezan a materializar y me pongo como un poco nerviosa. No, mentira. Está todo bien, no pasa nada. Sí, esas películas que morís ahogado y que el mar no. Divino para Bueno, arrancar igual la así. Intendencia de Canelones informó que hasta el momento no se identifican impactos, así que No, bueno. no. Algunos temblorcitos dice que se sintieron. Hay que ver de qué se trata. Sí, pero la bióloga esta del observatorio dice que debe de haber sido grande porque hubo movimiento hasta Paso de los Toros. Claro, por eso. Pero hay que ver bien cuál es el origen, qué es lo que Exactamente. genera ese movimiento, en fin. Pero bueno, Se nos movió el piso, como dice el dicho. no pasa nada, todo bien, gente, todo tranquilo, seguimos para adelante. Bueno, Muy bien, tenemos mucha información Sí. para compartir en el día de hoy, pero como siempre también vamos a compartir al inicio la columna de la diputada Ana Olivera. No esperaba que... Muy buenos días, aquí estamos nuevamente en la columna parlamentaria y es día martes, estamos grabando para el miércoles, estamos en una sesión atrás de otra a partir del día lunes que recibimos al equipo económico. Y de eso es de lo que nos vamos a referir ahora, porque la venida del equipo económico es la que da pie al conjunto del debate, es la que de alguna manera argumenta y fundamenta tanto la visión del año pasado, que en este caso no es una visión del año pasado, sino que es una visión desde el inicio del gobierno a la fecha, y por otro lado da la perspectiva hacia el año que viene. Pero en realidad esta es la última rendición de cuentas que puede tener Gasto. Y el presupuesto que quede aprobado, o sea, la rendición que quede aprobada para el año que viene, es la misma que rige para el primer año de gobierno en el 2025. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en segundo lugar, señalar que la exposición de motivos es, digamos, la que da cuenta de lo que está presentando el Poder Ejecutivo a la ciudadanía y de su propia evaluación.
Nosotros decíamos el día lunes en los distintos medios de prensa que la rendición de cuentas que presenta el gobierno es una rendición de cuentas triunfalista donde dice a texto expreso que ha cumplido con absolutamente todas las metas que se planteaba y ha podido, junto con una seriedad fiscal, con responsabilidad y transparencia, dar cuenta de todas las necesidades que tiene nuestra población. Nosotros decimos que no hay ni cumplimiento de todas las metas ni respuesta a las necesidades de las grandes mayorías de la población. Entonces, el primer tema que nosotros insistimos año a año es que la rendición de cuentas tiene que ver con la vida de todos y cada uno de nosotros. No es el tema de los salarios de los trabajadores públicos como mucha gente piensa que es lo que allí se discute. Además, nuevamente en esta rendición de cuentas, en la parte del articulado, vienen otra vez modificaciones a distintos códigos, es decir, tema que después iremos analizando. Pero desde el punto de vista de lo conceptual, de qué es lo que se plantea, en qué cosas plantea que se ha cumplido, nosotros decimos que en primer lugar los damnificados de estos 3 años de gobierno es el pueblo uruguayo. Los damnificados porque habla de una mejora en la situación de las condiciones de vida de los uruguayos. Ahora, hay más personas pobres que las que había en el año 2019 y esto podría haberse subsanado si se hubieran tomado durante la pandemia las medidas que no solo nosotros, sino que la academia entendía que había que tomar para que no cayeran 100.000 nuevas personas en situación de pobreza. Efectivamente, año a año, es decir, hay menos personas en situación de pobreza, pero siguen siendo cerca de 60.000 más que las que había antes. Pero igual, independientemente de esas cifras, hay dineros aprobados en la rendición de cuentas del 2021 que comenzaron a ejecutarse en el año 2022 que no dieron los resultados que se planteaban, como es la disminución de la pobreza infantil. La pobreza infantil sigue siendo alta, pero no solamente sigue siendo alta, sino que en el 2022 creció respecto al 2021, habiendo puesto más dinero en relación a los 50 millones y el bono crianza. Eso tiene que ver con temas que conversaremos cuando vengan los ministerios respectivos que de alguna manera se plantearon un plan de abordaje de la situación de la niñez entre 0 y 6 años fundamentalmente. En segundo lugar, hay aspectos vinculados con políticas que obviamente no se han cumplido. Lo hemos visto en la interpelación al Ministerio del Interior y en los temas de la seguridad, lo hemos visto con los temas de la transformación educativa, lo hemos visto con los temas de la salud. Entonces, no digamos que cumplimos con todas las metas y además de todo eso, es decir, estamos permanentemente diciendo, bueno, y ahora cumplimos con el aumento que van a recibir porque va a haber recuperación salarial por parte de los trabajadores, tanto públicos como privados. Sí, ¿qué recuperación? Volvemos a los niveles del 2019. ¿Y qué pasó entre el 2019 y ahora? Hubo pérdida de poder adquisitivo de trabajadores públicos, de trabajadores privados y de jubilados y pensionistas. Esa es la otra parte de la realidad. Entonces, ¿cómo vas a decir que cumpliste con toda y pudiste mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos? Y además de todo eso, tampoco cumpliste tus propias metas en relación al déficit fiscal y la transparencia, ¿no? O sea, el déficit fiscal fue algo que desde el primer día, no desde la ley de urgente consideración, como decía la ministra ayer, sino como nosotros acotábamos ayer, desde el decreto 90 que le redujo el 15% a cada ministerio. Desde ese momento, lo que teníamos por delante era la necesidad de reducir el déficit fiscal. Y la reducción del déficit fiscal estuvo, en estos primeros años, sobre los hombros de trabajadores jubilados y pensionistas.
Ahora, el año pasado se planteó, con las asignaciones de recursos que se hicieron, una meta de reducción del déficit para este año a partir de la famosa regla fiscal que sigue siendo magia, ¿verdad? Se molestó mucho la ministra ayer porque no soy autora de la frase. El diputado Olmos dice la regla es un buen instrumento de dibujo. Esto la molestó muchísimo y señaló que era una falta de respeto a todo el equipo económico que tanto trabajaba la regla fiscal. Ahora, si uno no puede convencer y hacer entender a cualquier ciudadano de en qué consiste la regla fiscal, que es esa la que determina cuánto podés gastar, y en función de esa regla vos definís cuál es el déficit que vas a tener al año siguiente, con las asignaciones presupuestales que hiciste, no podés venir este año a decir que tu previsión del déficit para este año es mayor que la que habías planteado el año pasado, sin decir que incumpliste tu propia meta. ¿Ah? ¿Y por qué la incumpliste? Frente a esto, como no hay mejor defensa que un buen ataque, dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere la oposición? La oposición quiere que hagamos un ajuste fiscal. Entonces nosotros decimos, nosotros no queremos ningún ajuste fiscal, nosotros no estamos planteando la disminución del gasto, estamos planteando que en relación a los propios objetivos y metas que el Ejecutivo se puso, también ahí las incumplió, frente a esa apreciación de que cumplimos en todos los rangos. Y además de todo eso, que hay que hacerlo con transparencia, que es una de las palabras que nos han mencionado desde el día 1 o desde el día -1. Acá hay que ser transparente por contraposición. ¿Cuál transparencia hay cuando a partir de los distintos fondos que se han creado no computan para el déficit dichos fondos, o que generamos diferentes políticas, es decir, que tampoco contabilizan? Doy una que es bien clara. Todo lo que tiene que... Bueno, ayer se preguntó N veces sobre el tema del famoso fideicomiso para los asentamientos, que sigue siendo chino básico. ¿Dónde están los 240 millones de dólares de vivienda? Es decir, un fideicomiso que nos anunciaron también desde la primera vez que vino el Ministerio de Vivienda en el presupuesto nacional, y que han seguido insistiendo, pero, es decir, ¿dónde está la construcción de viviendas a partir del fideicomiso de viviendas? Se nos dice que va a ser el año que viene la mayor inversión en infraestructura junto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda. Ahora, lo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es un endeudamiento a 12 años, cuya primer cuota queda registrada para el año que viene de 1.040 millones de pesos, ¿verdad? ¿Y qué significa? Es decir, comprometer también hacia sucesivos gobiernos, porque es a partir, es decir, son 12 años, entre 10 y 12 años de pago de deuda, y que no está computada en el déficit. Entonces, desde ese lugar, nosotros también hablamos de que hay algunos aspectos en que no se ha sido transparente en cómo presentar las cuentas públicas. Estaba mirando acá dos temas que no son nada menores. Y en esos dos temas que no son nada menores, que ayer también señalamos como gran preocupación en el debate con el equipo económico, fue el 0 incremento para la ANEP y el 0 incremento para la Universidad de la República. En el caso de ANEP, es decir, hay elementos que tienen que ver con los propios objetivos de la coalición, que son los temas de la transformación educativa, que no le dan igual a ANEP los dineros para el cumplimiento del propio objetivo de la coalición, una transformación en la que nosotros no creemos ni compartimos y que no está a pruebas vistas dando ningún tipo de resultado. Es decir, lo que hay es una disminución del gasto por estudiante, existiendo menos estudiantes, existiendo disminución de matrícula en algunos aspectos, y por otro lado, en el caso de UDELAR, y con esto termino, algo que es reiterativo. Es decir, el año pasado no solamente no venía dinero para el UDELAR, sino que le disminuían los recursos.
En este año no viene nada, seguimos en peligro con el proceso de descentralización que está desarrollando nuestra universidad pública y al mismo tiempo con proyectos que tienen que ver con los centros que dice tener la coalición. Uno de ellos, salud mental, porque sí, después hablaremos sobre estos temas, sin embargo, es decir, se deja sin efecto el convenio con el Hospital de Clínicas de Salud Mental y, por otro lado, en relación a la investigación sobre recursos hídricos, que es para lo otro que la Universidad de la República no es lo único, pero estaba pidiendo. Por supuesto que siempre es necesario más dinero para las becas y para el proceso de descentralización. Estoy bastante excedida en el tiempo, iremos desbrozando camino, yo di un pantallazo general en las próximas audiciones, así que hasta la semana que viene. Bueno, muy bien, seguimos en el Parlamento y si les parece, en el día de ayer el Senado trató el archivo de la solicitud del juicio político destituyente a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, en una sesión que duró 5 horas. Se expresaron diversas posiciones. Una de los parlamentarios y que intervino en la sesión fue el senador Óscar Andrade, cuyas palabras escucharemos a continuación. Voy a hacer lo posible. Gracias, presidenta. Nosotros estamos ante un hecho muy grave, un despropósito. Me surgía como una anécdota de la desproporción entre lo que está tratando el Senado hoy y que además lamentablemente va a tener un voto de la coalición de gobierno a favor de la destitución de la intendenta que el pueblo eligió. Eso es lo que nos acaba de explicar el senador preopinante, que si tuviera la mayoría, hoy estaría destituyendo a la intendenta de Montevideo. Y la causa de la destitución es una polémica jurídica por pedidos de informes que estaban contestados, todos, del primero al último, al momento de la convocatoria. Todos. Si faltara un pedido de informe. ¿Habría motivo para un juicio político destituyente? Bueno, según la opinión del senador preopinante, sí. Y hace 9 meses que tenemos a la intendenta de Montevideo electa por el pueblo en esta condición, de que el Senado de la República trata su destitución, un despropósito jurídico y político. Yo defiendo el papel de contralor de las minorías. Ahora, los sectores políticos que promueven esta destitución son los mismos que donde gobiernan no contestan el 60% de los pedidos de informe. No son otros, son las mismas colectividades. ¿Cuál es la autoridad política para colocar este tema arriba de la mesa? Pero acá mismo, hay uno de los pedidos de informe de acá, que para mí es de los más dolorosos, que todavía no tengo respuesta. Diciembre del 2020, después lo reiteramos y nos pidieron prórroga y nos volvieron a reiterar. Le preguntábamos al ministro de Industria sobre el acuerdo con ProLife, unos árabes mafiosos que vinieron a comprar Carboclor. Diciembre del 2020, estamos sin respuesta. Defiendo que tenemos que tener respuesta. También tenemos que tratar de dirimir cuando la ausencia de respuesta da para una reacción de la magnitud de esta reacción. Y si hay autoridad política, la reacción del Frente Amplio y su conferencia de prensa es tibia, tímida. Yo imagino el Frente Amplio en el gobierno, no sé, iniciar un juicio político a Botana, como decía hoy, por un caso de esto, pero nos hace una marcha a pie con antorcha hasta acá, nos prende fuego Cerro Largo en la plaza, o alguien lo duda, y hasta tendría razón. Yo he sido de los que he discutido que el Frente Amplio de este tema no le dio la centralidad que tenía que tener. ¿Por qué? Grave. Es grave. La preocupación principal de los ediles que impulsaron el juicio político era no tener respuestas. ¡Falsos! ¡Y se fueron! Estaba la Intendencia en la Junta para dar respuesta y se fueron de sala. Salvo dos ediles de Ciudadanos que se quedaron, tengo que decirlo. Pero es una actitud irresponsable. Querer fundamentar que mi gran problema es que no encuentro respuesta de la administración. Tengo todos los pedidos de informe, como en general no se tienen todos los pedidos de informe, arriba de la mesa
y me retiro de sala cuando tengo que pedirle explicación a las autoridades. Eso es actuar con responsabilidad política. La preocupación por las candidaturas no está en la conferencia de prensa de hoy tarde. La preocupación por las candidaturas está en el inicio del proceso destituyente, que claramente tiene como objetivo pegarle a la Intendencia, pero con pegarle a la Intendencia le pega toda la institucionalidad, y los que estamos acá en sala lo sabemos. Si elegimos este camino para dirimir diferencias políticas, se deteriora la calidad democrática. Y yo soy de los que cree que hay circunstancias actuales, graves, que deterioran la calidad democrática. Sí, graves. Es grave que se le dé el pasaporte a un narcotraficante que está preso por tener un pasaporte falso, y es grave que se le venga a mentir al Senado. Es grave, diciendo que no se conocía y que era un futbolista. Es grave. Es grave que haya espionaje en democracia a senadores. Es grave que haya espionaje en democracia a estudiantes del Cerrito o a profesores. Es grave. Es grave. Es grave las lógicas clientelares cada vez más. Es grave. Y es grave que se restrinjan derechos. ¿Sí? Y tenemos todo el derecho a valorar políticamente, arriba de la mesa, este caso de 9 meses de espera por un pedido de destitución. ¿Qué es lo que correspondería a nuestro juicio? Lo planteó el senador Carrera. Por improcedente rechazar y dar una señal. Y no se puede dar esta discusión porque ¿sabe qué pasa, Presidenta? Si rinde políticamente, si logro 15 minutos de fama por habilitar este procedimiento, y si el camino para el debate de ideas apasionado que tenemos que tener para encontrar las soluciones para el país se sustituye por este tipo de mecanismo, no pierde la intendenta Cose ni el Frente Amplio. Perdemos todos. Entonces, claramente venimos a este debate con esa convicción. El rechazo por improcedente, además, es el rechazo a una práctica política profundamente equivocada y que genera un enorme riesgo. Yo no voy a hacer, no se trata, pero podríamos hacer un largo recorrido por qué pasan las intendencias, pero no es el punto. El punto es que hoy el Senado de la República merecería rechazar este profundamente equivocado procedimiento que nos expone por unanimidad. Y espero que de acá que termine la sesión, el senador proponiente recapacite y no abra una brecha equivocada, en una señal equivocada. Es unánime la cátedra. Según el artículo 44 de la Constitución, todos los habitantes tenemos deber de cuidar la salud y de asistirse en caso de enfermedad. Por tanto, si alguien no se asiste o no se vacuna, violenta la Constitución. Este ejemplo lo colocaba Correa Freitas. ¿Habilita entonces el mecanismo de un proceso destituyente? No. Hay coincidencia en la cátedra que el nivel de violación tiene que ser de atentado, de ese nivel de gravedad. No es de lo que estamos hablando si los pedidos llegaron la semana anterior, al momento de la Junta, un día antes. Claramente hay una actitud improcedente, equivocada, que nos hace mal a todos. Y saludo la convocatoria que hace el Frente Amplio a expresarse con claridad en rechazar que se haya elegido este mecanismo. Gracias, Presidenta. Usted, senador, por su orden. Conflicto en Acodique. Los trabajadores de Acodique resolvieron entrar en huelga contra la represión sindical y el reintegro de los trabajadores despedidos. Mañana, 13 de julio, realizarán un acto a las 11 horas en Lecoq 1031. En el mismo harán uso de la palabra representantes de la dirección del PIT-CNT, FUESIS, FANCAP, ZUNCA y ALFA. El personal de Acodique se encuentra en conflicto desde abril a consecuencia de la reestructura y despidos ordenados por la empresa.
Esta alegó que esas medidas perjuicios luego de firmar los nuevos convenios de comercialización con ANCAP. Andrés Guichón, secretario general del sindicato, indicó a Caras y Caretas que por el momento la huelga alcanza solo a Acodique y explicó que seguramente a fin de mes habrá una movilización general convocada por el PIT-CNT en solidaridad. Hasta ahora el ministro de Trabajo no nos ha convocado. Hace unos días nos pidió que le mandemos la copia de nuestra última propuesta, pero hasta ahora no tenemos respuesta, precisó. Indicó que este lunes la Asamblea valoró la situación y decidió iniciar la huelga. Esta dará comienzo el jueves con un acto a las 11 horas en la puerta de la planta del Camino Lecoq. Allí habrá una movilización de la coordinadora de sindicatos de ANCAP, conformada, entre otros, por el ZUNCA y FANCAP. Derechos humanos. El equipo de investigación de la Institución de Derechos Humanos determinó el lugar de enterramiento de Jorge Pedreira Brum, desaparecido en Buenos Aires en 1978. Walter Pernas, investigador de la Institución Nacional de Derechos Humanos, junto a familiares del militante del Partido Comunista Jorge Pereira Brum, desaparecido en Buenos Aires en junio de 1978, informó los resultados de una investigación por la que se pudo determinar el lugar de enterramiento del militante uruguayo. De profesor pescador y fletero, Pedreira Brum es oriundo de Pan de Azúcar, Maldonado. Fue padre de 2 hijos, integró el Partido Comunista desde 1944 y ocupó una banca de edil. Se radicó en Argentina desde 1974. Acompañó a un conocido a tomar el tren a la estación del Paso del Rey y en el trayecto habría sido capturado por un retén policial en junio de 1978. Uno de los hijos expresó que con el tiempo supieron que su padre estaba fichado desde 1948, pero cuando ocurrieron los hechos no pensaron que iba a tener este desenlace. El que no estaba en el tema no sabía lo que estaba pasando. Pensamos que mi papá se habría perdido, señaló. En el mismo lugar donde está enterrado mi papá está lleno de jóvenes de 21, 25 años, NN recordó. Y rapidito les mencionamos que el Secretariado Ejecutivo del ZUNCA se reunió ayer martes y analizó la situación actual de la negociación colectiva del sector. En un comunicado el ZUNCA manifestó que hace 100 días que se encuentran sin convenio colectivo y 60 días desde la instalación de la mesa en la que se negocia un nuevo convenio. Sí, en el comunicado dan a conocer las medidas de lucha que vienen desarrollando, entre las que se destacan la movilización del 22 de junio con la participación de 35.000 trabajadoras y trabajadores, paros sorpresivos, movilizaciones zonales, etc. Estas medidas, continúa el comunicado, permitieron avances en la negociación, pero entienden que aún existen puntos que requieren seguir movilizados para lograr avances, por lo que expresan que continuarán con las medidas y convocan a una gran asamblea general el jueves 20 de julio en la Plaza Mártires de Chicago. Bueno, muy bien, si les parece vamos a un corte y luego volvemos con nuestra invitada central del día de hoy, la diputada Micaela Melgar, y bueno, nos va a estar, la temática de hoy es un ministro del Interior sin respaldo parlamentario, con promesas de bajar los homicidios que aumentaron un 25% y omiso a la situación de los narcotráficos. Vamos a un corte y volvemos con la diputada. Pasaron tantas cosas. Bueno, muy bien, como anunciamos en el corte, nos vamos directo a la entrevista central con la diputada Micaela Melgar, que ya la tenemos aquí en los estudios, y siempre agradecemos que puedan venir porque al ser un programa parlamentario y los miércoles justamente a veces están trabajando en el tema de las comisiones, agradecemos. Así que muy buenos días. Bueno, buenos días, un gusto de estar por acá. ¿Cómo andan?
Bien, bien. Comentábamos en la pausa, en particular en este tema que tiene que ver con lo de seguridad, sobre tu intervención en el Parlamento, que cuando vos viniste al programa, hace poquito que habías estado en el programa nuestro, conversábamos sobre los distintos elementos que había en juego allí y esto que vos pudiste expresar con tanta claridad en tu intervención en relación a la situación del narcotráfico y las cuestiones que se estaban generando desde el propio gobierno, que de alguna manera era como raro porque parecía que facilitaba un poco, ¿no? Sí, nosotros, el Frente Amplio, lo que le trató de plantear al gobierno es que la tarea del Ministerio del Interior no se está cumpliendo. La seguridad pública tiene un montón de desafíos en el Uruguay que tenemos que enfrentar como país, ¿no? Que hay que superar un poco la cuestión de la chiquitada y que hay desafíos que son más grandes. Uno de ellos es el narcotráfico, que después repercute en la seguridad del día a día de las grandes mayorías, de los barrios, que la gente no pueda salir de la casa después de las 6 de la tarde, que te acostumbres a escuchar ruidos de metralleta en el barrio, que la situación de cuerpos desmembrados, torturados, sea algo cotidiano en los barrios. O sea, todo eso es porque hay todo un sistema que por lo menos no corta el gran narcotráfico. Nosotros más allá de esfuerzos puntuales que se pueden hacer cerrando una boca o mejorando algún patrullaje puntual, si nosotros no atacamos el gran problema del narcotráfico, nunca se va a solucionar el tema del día a día, ¿no? De la violencia extrema que vive en algunos barrios. Ese fue el planteo que hizo el Frente. Aparte, el Frente le planteó que nos mentían en la cara, ¿no? O sea, que las cifras de seguridad que se presentaban no son razonables, y que lo que vinieron a hacer como gobierno, o sea, lo que le dijeron a la población que venían a hacer, que era mejorar la seguridad, no se está cumpliendo. Dijeron que tenían un plan para reducir los homicidios, y los homicidios de un año al otro aumentaron el 25%. Vinieron a plantear el año pasado que estaban atrás de grandes grupos criminales, estamos hablando de grupos organizados a nivel internacional, que mueven una logística que implica tráfico de armas, narcotráfico, tráfico de personas, gestión desde las cárceles, logística internacional, lavado de activos, o sea, gente muy pesada que maneja paraestatalmente el poder. Y nos dicen, la interpelación, en el llamado a sala pasado, nos dicen que hay determinada cantidad de grupos y como algo positivo en términos de que los tienen identificados, y en el llamado a sala siguiente esa cantidad de grupos aumentó. Entonces, el planteo que hace el Frente y que creemos que terminó siendo de recibo, es, hay algo que hay que cambiar, y la negación de la realidad no le ayuda al país. Yo creo que fue fue tan sensata la posición del Frente Amplio y como superadora de la chiquitada, que a veces es difícil, que terminó siendo acompañado por la mayoría de la Cámara de Representantes. Terminó saliendo el ministro, o sea, primera vez que pasa en el gobierno y hacía muchos años que no pasaba, que un ministro se va sin el respaldo del Parlamento de una interpelación. Se fue con una moción que dice que no está cumpliendo con su programa de gobierno y que hay cosas para mejorar. Esa fue la moción que salió. La moción del Partido Nacional, que decía que se daban por satisfechas todas las preguntas, que las respuestas eran satisfactorias y que la gestión era satisfactoria, salió en minoría, o sea, no salió esa moción. Y la moción de censura, que fue la propuesta del Frente Amplio, que hicimos una moción de censura porque ya le pedimos la renuncia 3 veces a Heber, y ya fue el ministro más interpelado por la gestión por la oposición. O sea, no fue una primera propuesta que hizo el Frente, sino que ya venía insistiendo con la necesidad de cambiar a Heber. Por eso hicimos la moción de censura, tampoco fue acompañado. Entonces, lo que terminó pasando es que el Parlamento le dijo a Heber, le dijo en realidad al gobierno que Heber no tiene el respaldo parlamentario. Algo que
creemos que debería tener consecuencias políticas. Al día de hoy lo que tenemos es un ministro que no cumple con su propio programa, que la situación de la seguridad en el Uruguay es peor de la que teníamos antes. Estamos acercándonos al peor año que tuvimos en los últimos 20 años, que es el 2018. O sea, nos estamos acercando a eso, con una situación de grupos criminales e incidencia del narcotráfico como nunca en la historia del país. Eso lo dice Estados Unidos, eso lo dicen... Se plantea el problema desde lugares muy diferentes, que eso también se lo planteábamos a Heber. A ver, lo está planteando la izquierda uruguaya, lo está planteando la Embajada de Estados Unidos, lo está planteando, yo le leía a Heber la editorial de El Soldado, la revista del Centro Militar. O sea, ¿qué tiene que ver la posición que puede tener el Partido Comunista del Uruguay con la posición que tiene la editorial del Soldado? Sí. Nada. Nadie puede decir que eso está articulado, ¿no? Claro, Sí. nada. Claro. Solo una amenaza a, por lo menos un riesgo identificable, que es el narcotráfico está instalado en el país. Entonces, si vos no lo querés ver, ya estamos, que es lo que yo planteé en mi intervención, es, a mí ya no me cierra la explicación de no lo quiero ver. Claro. ¿No? Y un poco lo que fuimos desarrollando es, para que el narcotráfico no se instale en un país, hay que hacer cosas para prevenirlo. Es cierto que es una actividad muy difícil de perseguir, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer para frenarlo. Defensas, decías vos. Claro, sí. Hay un montón de elementos que uno puede levantar para que no pase. El lavado de activos es el primero. Lo dicen los que saben, no es que se nos ocurrió a nosotros. Y el Uruguay, en términos del lavado de activos, pasó de tener una aceptable defensa a ser de lo peor. O sea, el riesgo del movimiento de plata en efectivo es fundamental para el narcotráfico, básicamente porque funciona así, con plata en efectivo. Y Uruguay eso lo flexibilizó. Con la LUC. Con la LUC. Y también flexibilizó un riesgo que creo que quedó, que por eso nosotros lo planteamos ahí, que creo que quedó disociado con el tema del narcotráfico, que tiene que ver con el transporte carretero. Sí. Que es cómo se mueve, o sea, porque aparte de lavar la plata, vos tenés que mover la droga. Aparte de acopiarla, aparte de producirla, la tenés que mover, la tenés que transportar. Y la sacás por el puerto, que hoy tiene las características que ya sabemos con el otorgamiento a Catornatí, que lo que nosotros decimos no es que Catornatí está involucrado con el narcotráfico, no, es que al otorgarse una gestión privada de la forma que se gestionó, y al reducir las capacidades de la aduana y al reducir el control público, eso habilita, o sea, hace más poroso los controles. Eso es lo que nosotros planteamos. Es que todo el sistema está más frágil. No es que particularmente una cosa hace que entre el narcotráfico. No, es que en general que no tengas el CITRAC, que es el sistema que te dice dónde están los camiones, a qué kilometraje hacen, a qué velocidad van, hace que tengas menos control en la ruta. Que el puerto tenga este tipo de gestión hace que el Estado esté menos presente. Y así todo el funcionamiento. Que en la policía vos hayas optado por una plana, una jefatura, o una primera línea de la jefatura que esté asociada a la corrupción policial, hace que sea más fácil para el narcotráfico acercarse a la gestión de la corrupción, a la gestión policial para generar hechos de corrupción. No es que haya una persona, claro. Es que la limpieza de la corrupción policial fue de muchísimos años, no es que lo hizo el Frente Amplio, empezó hacer un trabajo de años y años y años para que la policía fuera la policía que terminó siendo, que estaba bastante bien en términos de corrupción, y se volvió muy para atrás, claro, se volvió muy para atrás en términos de que un caso, que fue el caso Astesiano, terminó con toda la primera línea de la policía. Entonces terminó siendo en poco tiempo un país muy agradable para el narcotráfico en términos de defensas. O sea, es muy fácil, porque la frontera,
también yo planteaba bastante el tema de la indefensión del Ministerio de Defensa, ¿no? Claro. Se planteaba la necesidad de que el Ministerio de Defensa se modernizara, o sea, Javier García ha planteado mucho ese tema, pero en términos de gestión luego no hay elementos para que las Fuerzas Armadas tampoco controlen la frontera uruguaya. Y sucede mucho que el Ministerio del Interior, por lo menos en la interpelación Heber, apeló mucho a la negación de la realidad, que es la peor idea en términos de enfrentarse a este tipo de problemas. Y los planes que se presentaron, apeló a la negación de la realidad y apeló a que la policía diera la cara por él. Sí, apareció ahí con toda la plana. Sí, y los hacía responder, como que la policía tuviera la culpa, y la verdad, eso fue... Hasta en eso no se hace responsable. Claro, no, eso fue terrible. En algunos casos la verdad que fue... Lamentable. Sí, fue triste, pero también se dieron cuenta que es como insostenible y intentaron apelar a alguna otra salida. Y una de las salidas es la propuesta técnica de Diego Sanjurjo, que es una propuesta de hacer planes sectoriales con mesas de acuerdos políticos, algo que le suena a todo el mundo porque es la propuesta del Frente Amplio de toda la vida de pensar los problemas como colectivamente. Eso primero que no se lo cree nadie, no se lo puede hacer en este momento, no es sostenible. Las propuestas aparte son malas, porque si fueran buenas, capaz, pero son malas, pero también me parece que es un poco de distraer la atención y de que centremos como la crítica en eso, Sí. Cuando es muy nimio el aporte que se puede generar, más allá que podríamos hablar, y de hecho yo traté de hacerle algunos comentarios, porque respeto aparte la iniciativa, y el Frente participó, y está bien, no hay que desvalorizar ese intento, pero no tiene nada que ver con el problema que estamos enfrentando, ¿no? Nada que ver. Y eso un poco fue de lo que se trató la interpelación. No, también es cierto que Heber cae ahí en ese ministerio sin que se hubiese preparado para eso. No tiene nada que ver con la trayectoria. Claro, lo decían, claro, de que lo político no saque el tema de la capacitación. Que me parece que nosotros pensamos mucho en términos de... El Frente Amplio y la izquierda agarra al gobierno para gestionar, ¿no? Entonces resuelve sus cuadros en términos de quiénes son los mejores gestores para cada uno de los ministerios, quiénes están más capacitados, quiénes pueden armar buenos equipos. Y la derecha en realidad lo que hace es defender sus intereses de clase cuando está en el gobierno. Entonces nosotros esperamos respuestas, esperamos que gestionen algo, y en realidad el proyecto conservador es defender el interés de clase, no es gestionar. Claro. Entonces a mí no me parece a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo que Heber y de hecho fue un poco lo que traté de explicar en la interpelación. A mí me parece que tiene mucho sentido que el ministro que estuvo en transporte esté en seguridad. A mí me parece que tiene pila de sentido, por eso lo planteé. Políticamente creo que políticamente para defender ciertos intereses me parece que sí, que yo capaz que lo pondría también a Heber ahí. Ahí va. Está bien, tiene que ver un poco con esto que está bien, tiene sentido lo que dice Micaela. También la policía está pasando por un momento complejo, no sé si ustedes manejan esta información, supongo que sí. Hace poquito hubo un nuevo suicidio de un policía. El sindicato viene denunciando sistemáticamente la desesperación que tienen por las cuestiones de salud mental, porque en general son gente joven, muchos sufren acoso. Ha ocurrido dentro de la policía también que cuando denuncian alguna situación de irregularidad, o los mueven para cualquier lado o directamente les dan de baja. ¿Cómo encaja esto? Sí, nosotros hay varias cosas que los sindicatos policiales han planteado desde que asumió este gobierno. Porque este gobierno también lo que planteó es que venía a respaldar a la policía, y el respaldo terminó siendo
simbólico y verbal, y no se reflejó en identificar identificar los problemas que tiene la policía. Salud mental es el gran problema hoy, herramientas. Nosotros, por ejemplo, en términos del combate al narcotráfico, le decíamos el rol de la inteligencia policial. O sea, hoy inteligencia policial, que estaba muy bien valorada en el país, no tiene forma de moverse, porque no tiene insumos, ¿no? Entonces, eso también es apoyar a la policía, ¿no? Que en términos de salario, que se vieron afectados igual que el resto de los uruguayos y las uruguayas, porque el salario, más allá de que el salario público fue el que menos cayó, igual su poder adquisitivo se redujo igual que el resto. O sea, al policía igual le cuesta llegar a fin de mes porque las cosas salen más caras, igual que todos. Entonces, el respaldo de la policía en realidad terminó siendo un par de señales que solo los expuso más. Porque les dijeron que ellos eran los que tenían que resolver el tema del delito. Cada vez hay más violencia en la sociedad, cada vez hay más homicidios. Aparte hay un problema que hay que resolver urgentemente, que tiene que ver con lo comunitario y lo social. O sea, si seguimos en esta escalada de violencia y se naturaliza, se nos quiebra el tema de la comunidad uruguaya. O sea, hay una excepcionalidad del Uruguay que hay que cuidar. Eso lo hablábamos también con algo que las académicas que estudian esto le dicen estrategias coercitivas no violentas del narcotráfico, que es cómo manejan los barrios. Claro. O sea, si se te empiezan a meter en los territorios y el narco empieza a ser el que resuelve las cosas, la violencia termina siendo la respuesta social a todo, porque el que maneja la movida la maneja en base a la violencia, a la coerción, perdón, puede ser violenta o no violenta, claro. Pero el poder lo deja de tener el Estado. Entonces, claro, y ese ya trabajo está, o sea, date por vencido. Si te estás dando por vencido, es tremendo. Entonces, yo creo que eso también se está reflejando. O sea, la policía eso también lo está viendo, ¿no? Que su rol era uno y ahora está haciendo, manejate como pueda. Sí, muy expuesta está la policía. Muy expuesta a situaciones de violencia que no estábamos acostumbrados. También porque el narcotráfico, porque si la violencia social aumenta, lo que vos tenés que hacer para generar control aumenta, claro, ¿no? Porque si vos, un tiro en la rodilla hoy, si todo el mundo está armado, no significa lo mismo. Entonces, claro, lo que tenés que hacer para controlar el territorio es una decapitación, no es un tiro en la rodilla. Entonces, los círculos de la violencia son cada vez peor. ¿Y qué hace la policía ante eso? Sí. ¿Se defiende? O sea, ¿qué hace? Entonces, a ver, la gestión del Ministerio del Interior son todas esas cosas. Pero también si no se les dan los recursos, claro, no van a tomar muchas medidas. Recursos, la capacidad técnica, la formación, el vínculo con el resto del mundo, ¿no? Que también lo que está pasando es que Uruguay está quedando muy aislado, porque si Uruguay no se vincula con la región, con Argentina, con Brasil, lo digo como Ministerio del Interior y con el resto del Estado, pero también la policía tiene que aprender de otras policías. Y eso también, si Uruguay se sigue aislando, ¿de quién aprende? ¿Con quién se forma? Entonces, yo la verdad es que yo no le veo mucha vuelta a este gobierno, porque la actitud que han tenido ha sido de total negación. De negación. Por eso hay que ganar. De verdad, o sea, pero lo digo honestamente, no, sí. No lo digo como fanática, sino lo digo honestamente. O sea, no he visto adentro del gobierno eso de, bueno, sí, la verdad que con el Ministerio del Interior le erramos, es el ministro con peor aprobación, se va del Parlamento sin respaldo de sus propios socios, bueno, está. Ana Olivera, la diputada Ana Olivera, justamente con respecto a esto de la seguridad en los barrios, entonces decía el trabajo interinstitucional que hizo justamente el Frente Amplio, claro, que eso se ha perdido. También recordemos que en el gobierno del Frente Amplio los policías se les aumentó el sueldo, no recuerdo bien el porcentaje, pero también tenían, ahora es como que todo eso, y encima con la cabeza de Gebra a la cabeza, que bueno, con estas expectativas es como decir, ¿no? Es medio
caótico. Sí, lo que pasa también con... ¿Cambiando el ministro sería la solución? Bueno, no, lo que pasa es que tiene que cambiar toda la política, Claro. porque vos decías, el rol de, en los territorios, el rol que tenía el Estado en todo el territorio, o sea, el Estado tenía el poder en el territorio porque la maestra también trabajaba en términos de seguridad, de convivencia. Sí, sí. Los equipos territoriales del MIDES estaban los equipos de Jóvenes en Red, los equipos de SOCAT, los equipos de de familia, los equipos de Uruguay Crece Contigo, o sea, éramos mucha gente en territorio, detectando situaciones, derivando, coordinando con la policía comunitaria. Las instituciones educativas a su vez tenían equipos territoriales, o sea, había mucha gente del Estado mirando situaciones y detectándolas tempranamente. Ahora lo que hace el Estado es ver cuando la cosa ya explotó, cuando la red ya está armada, cuando la persona desaparece, cuando el cuerpo ya está quemado. Y encima lo niegan. Y aparte dicen, claro, y la actitud no está siendo de inteligencia, ¿viste? No está siendo de prevención, no está siendo de trabajo previo. Entonces es difícil pensar que esto se pueda rearmar. Y tal, la propuesta, bueno, que capaz que podemos hablar otro día, que vos la reconoces, que es la de interruptores de la violencia. Sí. Es vieja, está mal pensada. Es vieja, lo digo porque yo lo planteaba, el Ministerio del Interior la fue a ver en el 2014. Claro. O sea, una propuesta de criminología que cambia, o sea, las dinámicas del crimen cambian cada 6 meses, más en un país latinoamericano que se convirtió en un puerto de salida del cocaína a nivel el Mercosur, ¿no? Decía, en poco tiempo, y vos me querés aplicar algo que no tiene nada que ver, que las evaluaciones son súper viejas, que, o sea... Decíamos que tenemos que ganar y en ese sentido el Frente Amplio ahora este sábado tiene su plenario nacional y baja la propuesta de programa que va a estar a consideración de toda la estructura. Y nosotros cuando fuimos gobierno, si bien esto que mencionaba María José es cierto, ¿no? Lo de las cosas que hicimos bien en seguridad. También es cierto que ya sea porque también había una cuestión de marketing muy fuerte ahí, ¿no? De la derecha que jugó fuerte en esto de la seguridad, pero también es cierto que las personas y la gente, y teníamos dificultades con las cuestiones de seguridad, ¿no? Que desde tu punto de vista, ahora que estás como más embebida, digamos, en estas cuestiones de seguridad, ¿qué tendríamos que tener en cuenta en un próximo gobierno lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad y la convivencia? Porque no es solo seguridad, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, el Frente tuvo muchos problemas en el tercer gobierno de comunicación con la gente, pero creo que el peor problema que tuvo es que la gente perdió puestos de trabajo, se amplió, que hubo más problemas que afectaron al país, que no solo fueron los problemas vinculados a la seguridad, pero que en materia de seguridad nos pasó algo que nos pasó con un montón de otras cosas, que es que no se entendía nada de lo que estábamos haciendo porque no estábamos dialogando con el campo popular, ni con las organizaciones sociales, ni con los vecinos y las vecinas, ni con nadie, o sea, básicamente. El gobierno terminó aislado, haciendo cosas que capaz que técnicamente estaban re bien y que yo súper defiendo, pero no se entendía, no las entendía nadie y tampoco tenían una retroalimentación de lo social o del campo popular. Sí. Y creo que eso fue lo que nos pasó en seguridad. Capaz que hacíamos cosas que estaban buenas, como las mesas de convivencia, que estaban buenas, técnicamente, estaban bien pensadas, pero la gente no se apropiaba de eso. No había poder popular para definir la política de seguridad territorial, aunque la herramienta estaba pensada para que eso pasara, ¿no? Para que los vecinos identificaran los riesgos del territorio y que el jefe de policía actuara sobre eso en ese territorio. Estaba buenísimo. No se logró porque no estaba arraigado el vínculo, fuerza política, organizaciones sociales, campo popular y gobierno. Claro. Yo creo que ahí fue, entre otras cosas, pero ahí también en seguridad se falló en eso, en ese vínculo. Y en la idea de escuchar, ¿no?, a las organizaciones sociales, y a que ahí había algo que no estaba yendo y viniendo, y la soberbia jugó salado, como jugó en todo el último periodo.
en varias, pero en el último periodo en particular. Eso no nos puede volver a pasar. Creo que luego de la autocrítica, que en el proceso de autocrítica, eso se incorporó adentro de los aprendizajes de la izquierda, del Frente Amplio, y no nos va a volver a pasar. Y si nos vuelve a pasar, hay que estar atentos y hay que estar atentos, vigilantes. Claro, no dejar que pase y la única tanto forma de tiempo que no pase es estar con un ida y vuelta en los comités. Yo creo que los comités de base sabían que eso estaba pasando, por ejemplo. Pero no se mezclaba mucho esa crítica constructiva y real y de izquierda con el fogoneo de la derecha. Entonces, para autoprotegerse de la derecha, no lográbamos la autocrítica necesaria, constructiva, real, política. Creo que logramos igual con este proceso, con la junta de firmas, como construir... Sí, eso fue como un ejercicio, ¿no? También en la práctica. Sí, reconstruir los vínculos, volver a encontrarnos. Saber que no pasa nada, o sea, que pueden haber... Y escuchás de todo claro. y está bueno, bien, y el Frente Escucha también, ¿no? Claro. El Frente Escucha para mí, por lo menos, los compañeros y compañeras que lo vivimos, que fuimos, fue un ejercicio de humildad. Sí, de humildad y de como de entender también lo que estaba pasando con la gente, ¿no? Se nos está terminando el tiempo, chiquilinas. Sí, no, pero estamos ahí a un minutito nomás de terminar, la me verdad, parecía, muy productivo. Me parecía interesante poder poner en perspectiva, sobre todo porque justamente la fuerza política está discutiendo su programa y porque está bueno poder empezar a poner en palabras lo que es necesario mejorar y esto del vínculo con las organizaciones sociales, el ida y vuelta, es fundamental. Bueno, nos vamos despidiendo, te agradecemos mucho, muchas Micaela, que hayas venido. Me voy corriendo de nuevo la rendición. Sí, te dejamos, te liberamos. Siga pasional e indignada en ese Parlamento, que necesitamos sentirnos reflejadas en esa indignación muy bien canalizada, muy bien argumentada que tiene nuestra diputada de la 1001. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Mica por estar y bueno, nos oímos, nos escuchamos el miércoles que viene. Chau, chau. Salud, gente. Nunca quise darme cuenta que no era idea mía.